particular está dirigida a todos los estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Este webinar toca un tema muy importante, que es la autoestima y la manera como impacta en el desarrollo y en el crecimiento personal. A continuación, voy a tener el honor de presentar al magíster Vladimir Navarro Vargas, quien va a tener a bien el desarrollo del tema. Él es docente de pregrado y posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos y también docente de nuestra casa de estudios. Tiene un doctorado en psicología, cuenta con una maestría en psicología organizacional y además tiene una certificación en coaching y consultoría por la Universidad Ricardo Palma. Ha participado del programa de gestión del capital humano de la Universidad USIL. Es secretario académico de la Universidad de Posgrado de Psicología de la Universidad Mayor de San Marcos, director de Psicólogos Emprendedores, consultor organizacional de empresas en mineras, industriales públicas y también privadas, como de la Southern Perú, Inca Corp, Aceros Arequipa, Luz del Sur, Goodyear, entre otros. Y además es investigador en empleabilidad y emprendimiento. Muy bien, le damos la bienvenida y puede dar comienzo, estimado profesor. Muy bien. Gracias, Selena, por la invitación. También a todo el equipo de la universidad por esta oportunidad que me dan para poder expresar algunas ideas, algunos conceptos, sobre todo de una manera aplicativa de qué significa este tema que hoy día vamos a desarrollar. Muy bien, entonces vamos a compartir un segundito nuestra pantalla. Ok, entonces vamos a colocar nuestro PowerPoint y justamente vamos a recordar que hoy vamos a trabajar un tema denominado fortalecimiento de la autoestima, ¿no? Cuando escuchamos nosotros esta palabra autoestima, hay que de repente recordar que, como cita Vargas Giles en su texto de autoestima justamente del año 92, ella nos recuerda que desde el año 1898 un psicólogo relacionado con la didáctica, justamente la educación, habla de alguna otra manera de este término, ¿no? Sin embargo, debido a muchas situaciones y justamente porque en esa experiencia empiezan a desarrollarse la psicología en otras líneas, la psicometría, o de repente empieza a generarse una visión del psicoanálisis, o de repente empiezan a plantearse lineamientos o propuestas de la Gestalt. Luego aparece con fuerza el conductismo, que pareciera que este tema no se consideró con una fuerza que hoy día tiene justamente en nuestra carrera, ¿no? Recordemos también que Spearman, cuando él habla justamente de los tipos de inteligencia, él habla que hay inteligencia general, que es vital, una inteligencia específica, pero él también habla que hay un elemento que no se puede medir, ¿no? La W, que es ese elemento motivacional, esa fuerza que tienen las personas para lograr hacer las cosas. Recordemos también que Wechsler, él también habla que es importante en la inteligencia intentar de alguna otra manera conocer variables emocionales que también inciden en el rendimiento, en el performance. Hasta que finalmente hay un par de autores que ustedes conocen, Salovey y Mayer, que en el año 90 empiezan a hablar de un constructo denominado inteligencia emocional, el cual se convierte en el año 96 con un texto que Goleman difunde, en el cual habla justamente de la importancia de las emociones. Y finalmente, Baron, ¿no? Raymond Baron, crea una prueba que en el Perú fue validada por una destacada psicóloga, Nelu Garrizo. Entonces, está bastante claro que en la perspectiva del desarrollo personal, este término es fundamental, es vital. Hay mucha gente que a veces lo puede denominar de otra manera, ¿no? Incluso se ve en el área organizacional, que es un poco en la que yo me desenvuelvo como consultor de el Centro Peruano de Teatro, dirigido por Eduardo Navarro,
a quien aprovecho para saludar y agradecer justamente la formación que he tenido, se plantea también como habilidades blandas. Entonces, luego de esta reflexión teórica que creo en el marco de lo que significa un acto académico y más aún en una universidad en la que estoy siendo invitado, vamos a intentar aterrizar con algunos ejercicios, los cuales son producto de una experiencia en la cual se vienen trabajando durante más de 38 años, ¿no? Que es un tiempo bastante largo, ¿no? Bueno, yo tengo 50 años. Se podría decir que antes de ser psicólogo ya tenía la posibilidad de conocer este material, porque tengo de repente, creo que la inspiración y la suerte de tener una madre psicóloga, ¿no? Que de alguna otra manera ha sido la impulsora de este tema en el Perú. Entonces, hay 3 preguntas básicas que tenemos que, de alguna otra manera, siempre preguntarnos cuando hablamos de esta etapa básica de la autoestima. ¿Quién soy yo, no? Y de repente, el aspecto físico, que está también ligado a elementos del autoconcepto, justamente hay un autor Grinder que nos habla, justamente para muchas personas se podría asumir que es el elemento fundamental y central de su autoestima, ¿no? Y más aún con los conceptos que tenemos ahora de marketing personal, donde hablan de que es importante la primera imagen que tú le das a las personas, con toda la presión mediática que tenemos de que el físico es importante. Sin embargo, particularmente considero que esta pregunta debe verse de 2 perspectivas, ¿no? En una etapa inicial decíamos a las personas, ¿qué es lo que más te gusta de tu físico, no? Y la siguiente pregunta era, ¿y qué no te gusta de tu físico? En la experiencia que tuvimos en la década de los 90, trabajando con algunas empresas de este país, algunos consorcios industriales, corporaciones, específicamente en una experiencia en Aceros Arequipa, empezamos a intentar utilizar un lenguaje de Kaizen, de calidad total, y ver más que defectos, verlo como una oportunidad de mejora o algo que tenemos que optimizar. Entonces, una pregunta importante. Me gustaría que por en el chat la puedan responder de repente por el Facebook Live. ¿Qué es lo que más nos gusta en nuestro aspecto físico? A ver, respondemos. Me gustan mis ojos, me gustan de repente mi cabello, me gustan mis brazos. A ver, en el chat vamos de alguna u otra manera respondiendo en el chat del Facebook. ¿Qué es lo que más les gusta de su físico? Si podemos de repente responder. Y cuando nosotros vamos respondiendo, puede ver que alguien diga, pero señor psicólogo, para mí es difícil. Muy bien, ahí tenemos a Kimberly que dice que le gustan sus ojos, pero para mucha gente a veces es un poco complicado porque dicen, ¿qué cosa me va a gustar de mí mismo, no? Esa pregunta es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que intentar. Alguien me dijo una vez, me gusta mi billetera, no, eso no, aspecto físico personal, ¿no? Y la segunda pregunta es muy importante porque implicaría qué me gustaría optimizar, ¿no? Y también qué es parte de mí que me gustaría mejorar, pero también lo acepto. Yo tengo una persona muy cercana a mí, que ella, por ejemplo, en una oportunidad, un amigo le dijo, eres chiquitita, ¿no? Incluso le dijo una vez, eres una enana, ¿no? Y ella le dijo, un momentito, que tú me digas enana a mí no me importa mucho, porque recuerda que los perfúmenes finos vienen en frasco chico. Y adicionalmente, yo puedo ser muy chiquitita, pero tú te mueres por mí, ¿no? Entonces veíamos claro cómo esta persona, incluso, ¿no? Esa sensación, de repente, más que una sensación, ese hecho concreto de que era pequeñita, lo tomaba como una potencialidad, ¿no? Y aceptaba justamente esa parte de su ser. En un segundo elemento, y acá esta pregunta ha ido migrando, porque cuando se empezó a desarrollar, se planteaba qué es lo que más te gusta o describe tu aspecto intelectual, ¿no? Y de alguna otra manera, mucha gente escribía, por ejemplo, me gusta el inglés, me gustan las matemáticas, la ingeniería, ¿no? Y asumía de alguna otra manera esta posición en el marco de una premisa fundamentalmente cognitiva, ¿no? Intentamos, de repente, complementando con el constructo de Gardner, inteligencias múltiples, intentar comprender que de repente si una persona sabe bailar o de repente juega golf o tenis,
también podría ser asumido como un elemento intelectual, o sea, no centrarnos solamente en la parte cognitiva, ¿no? Y hoy en día, digamos que esta es una apertura mucho mayor. Y en la siguiente pregunta, ¿qué te gustaría mejorar? Ahí me pasaba algo bastante curioso cuando desarrollaba talleres, que mucha gente decía, me gustaría desarrollar las matemáticas, ¿no? Entonces yo decía, wow, y ya revisando algún tipo de papers, ¿no? En algún tipo de artículos o revistas, empezaba a descubrir que pareciera que en el tema de la matemática, justamente pareciera que hay mucha influencia de esa perspectiva, ¿no? O esa visión de Pigmalión, no positivo, sino negativo en el profesor, en el cual siente de que no es posible que sus alumnos sean buenos en matemáticas. Sin embargo, cuando un profesor tiene una visión diferente, podríamos de repente plantearnos que hay un efecto positivo, ¿no? Ahí podemos recordar de repente una investigación que ustedes conocen, la de Rosenthal. Y finalmente en el aspecto afectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me gusta que soy bueno, ¿no? Y en alguna oportunidad alguien dijo, sí, pero a mí no me gusta ser buena. ¿Por qué? Porque todo el mundo se aprovecha de mí, ¿no? Todo el mundo se aprovecha de mí. Y empezamos ahí a intentar justamente ese tipo de participante complementarle con el tema de lo que significa la asertividad, ¿no? Y incluso, ¿no? Yo en algún momento de mi vida conocí una amiga abogada, ¿no? Que le costaba mucho decir que no, ¿no? Tenía muchas dificultades para decir que no, pero en el transcurso de la vida, la experiencia, su proceso también de crecimiento le ha ayudado a poder también utilizar ese tipo de palabras, ¿no? Porque recuerden que a veces uno siempre dice, ¿por qué soy así, no? Pero como decía Víctor Frank, en la vida no es tan importante preguntarnos por qué somos así, ¿no? Sino qué podemos hacer. O una frase fundamental de Frank es, en la vida uno no puede elegir lo que le pasa, pero sí puede decir cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, esta es una parte inicial. Estoy viendo de que algunos de ustedes están respondiendo en el Facebook y me parece bastante importante, ¿no? Gracias a José Mateo Rato, ¿no? A Melissa Cóndor Pérez, a Carla Sofía, a Leonardo Encarnación, a Evelyn Delgado, que están acá planteando. Entonces, otro elemento importante justamente en este elemento de la autoestima es un ejercicio en el cual, como cosa paradójica, pareciera que por una cuestión del destino, coloqué un personaje que particularmente cuando lo conocí en el año 90, digamos, al ver esta serie, lo tenía como un personaje muy interesante, ¿no? Pero años después, que tengo un pequeño hijo de 10 años, le encantan los Simpsons, ¿no? Y pareciera que cuando él ve estos PPTs, se siente muy contento, ¿no? Es un fan de los Simpsons, ¿no? Pero estamos intentando formarlo para que no sea como Bart, ¿no? Aunque él se llama Bert, ¿no? Que es un poquito complicado. Entonces, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Sería de alguna otra manera justamente la síntesis, ¿no? De lo anterior, ¿no? Y me gustaría que ustedes en el chat escribieran en una palabra cómo se ven a sí mismos. Alguien me dijo una vez con mis ojos, ante el espejo, sí, pero aparte de eso, ¿cómo me veo? Como una persona líder, como una persona fuerte, como una persona dinámica. A ver, intentemos nosotros preguntarnos cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una pregunta que implicaría justamente un conjunto de técnicas, ¿no? Estaríamos hablando, por ejemplo, en relación al tema de la introspección, ¿no? Alexandra Jimena, por ejemplo, nos coloca que se ve como una persona fuerte, ¿no? Vemos también ahí a Naomi, que dice que se ve como una persona feliz, Angie Colán como una persona valiente, ¿no? Gonzalo Cayo como una persona responsable, ¿no? Entonces, es una pregunta muy, muy, muy importante, ¿no? Aprovecho más bien para mandar un saludo a los estudiantes del módulo afectivo 1, ¿no? Un grupo de estudiantes con una increíble capacidad creativa, ¿no? Para generar participación en sus intervenciones académicas. La siguiente pregunta estaría ligada a lo que es la imagen social, ¿no? En el sentido que de alguna otra manera
nosotros empezamos a construir ideas de cómo creen que nos ven los demás, ¿no? Ahí de repente podemos, si queremos complementarlo con una información teórica, cómo se van construyendo las ideas irracionales, como planteaba Albert Ellis, ¿no? O en todo caso, cuando Aaron Beck habla también de estos temas, ¿no? Cognitivos que pueden influir de alguna otra manera en la emoción, ¿no? Sin embargo, les comento que hace poco estuve en un proceso de formación y justo con un psicólogo bastante destacado, que él es experto en la terapia de tercera generación o la terapia contextual, donde él planteaba justamente una hipótesis interesante, ¿no? Que no necesariamente hay evidencia en el postulado que él planteaba de que el pensamiento se puede evidenciar en una conducta, ¿no? Una posición, de repente un modelo. Pero pensemos nosotros, ¿cómo nos ven los demás, ¿no? O sea, los demás, ¿cómo nos ven los demás? Entonces, para mucha gente a veces este tipo de respuesta es muy compleja. En la experiencia que tengo, mucha gente me respondía, las personas me ven como alguien muy tímida, como alguien tonta. Y incluso en una oportunidad tuve una participante en los talleres que se desarrollaban en el Centro Peruano de Teatro, dirigido por Eduardo Navarro, en el cual una estudiante me decía lo siguiente, ¿no? Que ella se veía como una persona loser, ¿no? Entonces yo en esa época que recién estaba en mis pininos como formador, como capacitador, un training, no tenía muy claro qué era la palabra loser, ¿no? Y entonces yo estaba preocupado, si me puedes explicar mejor, ¿no? Ah, no, me dijo loser, como un perdedor. Entonces yo intentaba comprender qué significaba, ¿no? Entonces ella estudiaba en un colegio de una posición económica bastante elevada, ¿no? Donde había una marcada, digamos, posición, ¿no? Entonces ella estaba ante un proceso de bullying, ¿no? Donde se sentía como la responsable, ¿no? Trabajamos con ella de forma individual, ¿no? Haciendo entender que en este tipo de experiencia que estaba viviendo, no solamente la responsable era ella, ¿no? También la persona que generaba este tipo de agresión psicológica y los espectadores, ¿no? Pero de manera paralela empezamos a intentar ver que ella comprendiera que lo que los demás piensan de nosotros es importante, pero no determinante, ¿no? Yo les comento una experiencia personal, ¿no? Particularmente yo tengo 50 años, pero porque tengo canas, la gente piensa que tengo mucho más años, ¿no? Y en algunos lugares, cuando me acerco, no me dejan hacer cola, ¿no? Pase, señor, ¿no? Entonces yo digo, un momentito, yo no soy todavía adulto mayor, y me dicen, señor, lo felicito, ¿no? Porque usted, a pesar de la edad que tiene, es responsable, ¿no? O en el banco, ¿no? Incluso mucha gente cuando me ve piensa que estoy vacunado, ¿no? ¿Cuándo se ha vacunado usted? Ha sido el primerito de la lista, ¿no? Entonces yo lo tomo eso como anécdota, ¿no? Porque también tengo que ir comprendiendo que tengo todo el derecho de que las personas asuman, ¿no? Y finalmente, incluso, ¿no? Hasta cuando de repente alguien te dice algo que puede ser bastante duro, tómalo como suposición. Construir este tipo de experiencias es un tema complicado, pero justamente en los talleres de autoestima, de alguna otra manera en la interacción, en la socialización, como decía Marcela Serrano, de las penas que uno hace, ayuda a veces a poder crecer, ¿no? Otra imagen importante que está ligada justamente en esta visión, ¿no? Hacia adelante, es cómo me gustaría verme, ¿no? Y ahí no solamente hay que enfatizar en el tema físico, me gustaría verme más delgado, me gustaría, de repente, como le decía a esta colega que le decía, ¿te gustaría que crezcas? Y él me decía, no, ¿por qué? Pero también los sueños que tenemos, ¿no? Y aprovecho este PPT para alguna otra manera plantearles a ustedes una pregunta, ¿no? Sobre todo el propósito que tenemos en estos momentos tan complejos que vivimos como humanidad, ¿no? Que a veces pensar en el futuro es bastante complicado, ¿no? Porque de alguna otra manera creo que todos tenemos personas que de alguna otra manera
han experimentado esta situación de muerte, ¿no? Aprovecho para expresar mi más sentido pésame, mi solidaridad, ¿no? Y comprender justamente esta situación que vivimos. Alguien muy cercano a mí, justamente que tuvo una experiencia de estar en una cama UCI, ¿no? Durante más de 45 días, y que particularmente para mí fue una experiencia muy cercana en relación al tema, ¿no? Ligado también a la posibilidad de la muerte. Pero cuando esta persona empieza a recuperarse, ¿no? Creo que un elemento importante, ¿no? De su ser es que ella manifiesta que es una segunda oportunidad en su vida, ¿no? Para reinventarse, ¿no? No solo enfatizando en el tema laboral, ¿no? Sino en el tema como persona, ¿no? En este caso como madre, ¿no? Entonces yo creo que, ¿cómo nos gustaría vernos, ¿no? Y lógicamente que la idea no es solamente vernos y decir si se puede, voy a conquistar el mundo, sino que también implica justamente esta meta, este propósito, qué acciones concretas utilizo yo para poder llegar a esa imagen que tengo, ¿no? A esa imagen que de alguna otra manera, ¿no? Yo particularmente siempre intento utilizar casuística, ¿no? Tengo una persona muy cercana a mí, en este caso mi hermana, ¿no? A quien siempre agradezco porque en momentos difíciles que he tenido, ¿no? De repente uno tiene a veces a los padres, ¿no? Papá y a la mamá, pero a veces llega una edad en la cual uno ya no le quiere contar los problemas porque ellos son mayores y tienen sus propios problemas. Entonces de repente uno busca siempre un hermano, una hermana, y en este caso mi hermana, siempre le agradezco porque en el horizonte más complicado que he tenido en mi vida, y sobre todo en los últimos tiempos, ella siempre me decía, me hacía sentir de que tenía que verme como una persona que tenía que seguir adelante, ¿no? Incluso había una película de Disney, que no sé si la han visto, que trata justamente sobre la muerte. ¿Alguien conoce la película donde un pianista muere? No recuerdo el nombre de la película, y él luego está en el cielo y regresa a la tierra como para cerrar su ciclo. Y justamente esa película que ella me recomendaba que la viera, y tenía, por más que soy psicólogo, mucha resistencia a verla, pero me ayudó mucho, ¿no? A verme que incluso, ¿no? En la Soul, ¿no? Soul, ¿no? Soul. Esta película me ayudó mucho a conectarme, ¿no? Con la posibilidad de, incluso en una situación complicada, dura, difícil, seguir adelante, ¿no? Por eso, hoy con los años, veo esta imagen de una manera perspectiva, ¿no? Y creo que todos nosotros debemos tener en cuenta esta imagen, sumándola a un elemento adicional, que es un constructo psicológico que conocemos todos, llamado resiliencia, ¿no? En el sentido de, a pesar de la adversidad, desarrollarnos. Y justamente para esto hay un elemento fundamental, que se llama el humor, ¿no? El humor. Por eso siempre yo recuerdo a las personas con las que interactúo que si quieren entender qué es el humor y cómo el humor puede cambiar la vida, vean la película Patch Adams. A ver, ¿quién me pone en el Facebook? ¿Quién ha visto Patch Adams? ¿Quién me dice yo? Muy bien, perfecto. Muy bien. Otro ejercicio que desarrollamos también y que de alguna otra manera es un ejercicio que yo lo fui conociendo a través del mundo del teatro, ¿no? Porque en el teatro es muy importante aprender a concentrarnos, ¿no? Y generar justamente la construcción del personaje, ¿no? Pero también el actor no solamente tiene que pensar en qué vestuario me pongo, ¿no? De repente el maquillaje, ¿no? Sino que también tiene que intentar comprender el contexto del personaje, ¿no? Entonces yo, un poco en algún tipo de experiencia que tenía en la formación teatral, dirigida justamente por el maestro Eduardo, intentaba recordar, ¿no? Ese personaje, ¿no? ¿Qué cosas había visto, ¿no? ¿Qué olía, ¿no? ¿Qué había escuchado, ¿no? ¿Qué había comido? Y luego ya con Vargas Giles, en su texto, ya lo sistematiza para un ejercicio en el cual se trabaja de una manera muy interesante. De repente lo conocen y se lo propongo, ¿no? Las manos, por ejemplo, las manos se colocan de esta manera, ¿no? En un momento inicial yo las colocaba así, hasta que poco a poco
estoy revisando algún tipo de material. Ahora, este ejercicio cuando lo he desarrollado, mucha gente que me dice, oye, eso parece mindfulness, ¿no? Bueno, yo creo que sobre el mindfulness tengo mucho respeto, tengo algún tipo de conocimiento, pero yo le llamo el ejercicio de los sentidos, ¿no? Como decía Cafrune, ¿no? De una manera sencilla resumo lo que para algunos puede ser algo más complejo, ¿no? Las manos de esta manera, las colocamos en nuestras piernas, cerramos los ojos, empezamos a tomar aire por la nariz, inhalamos tranquilidad, exhalamos tensión, empezamos a utilizar un tipo de música, ¿no? Yo recomiendo la música clásica. Hay un autor llamado Vivaldi, ¿no? Que podría de repente servir como referencia. Bueno, es libre. Más adelante empecé a comprender, antes del YouTube, que habían cassettes o CDs, CDs, sí, que yo recibía justamente de una experiencia de un familiar justamente que me traía este tipo de CDs, ¿no? De relajación, ¿no? Escuchar el mar, ¿no? El sonido del agua, ¿no? Entonces, y nos vamos y le preguntamos a los participantes, ¿cuál es la imagen más bonita que recuerdas, ¿no? ¿Qué imagen recuerdas? De repente el rostro de tu madre, el rostro de la tierra añorada, qué tiempo que no ves, de repente la tierra de Cerro de Pasco, no sé si alguno de Cerro de Pasco ver ahí, de repente la imagen de Tacna, ¿no? Ahí la ciudad heroica, de Cusco, de Ayacucho, ¿no? Por decir algún tipo de ciudades, ¿no? Luego se les pide que recuerden algo relacionado con el olfato, ¿no? De repente el olor de una flor, el olor de la comida favorita que te preparaba tu mamá, ¿no? Y siempre es importante recordar, y a veces esto no es una broma, es en serio, que uno cuando se casa, de alguna otra manera, recuerda mucho la comida de su mamá, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hijo, algo que me encanta mucho de él es que mucho valora la comida de su mamá, ¿no? Entonces, para mí, que él diga eso con tanta fuerza, me hace sentir muy feliz, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi madre, recuerdo también, ¿no? Sus empanadas, ¿no? Que son increíblemente inconmensurables, ¿no? Miren, yo mismo ahorita con el ejercicio me estoy metiendo en el ejercicio. Disculpen si me estoy conectando, ¿no? Y bueno, respiraré, porque es una experiencia positiva, ¿no? De valoración. En el tema del gusto, muy relacionado con la comida, en el tema del oído, ¿no? La música, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una canción de Franco De Vita, ¿tú de qué vas? ¿No? Que la tengo siempre presente, ¿no? De repente, ¿cuántos de ustedes que son mamás recuerdan el primer el sonido de su bebé, ¿no? En general, el sonido del mar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una persona que le gusta una canción que se llama La Flecha, ¿no? Y entonces a veces la flecha significa justamente el sentido de la persona, ¿no? Y finalmente el sentido del tacto, ¿no? Y ahí esto lo podemos recordar con los postulados de Bowlby, ¿no? Que ustedes creo que recuerdan a Bowlby, que nos habla del tema del apego, ¿no? Y a veces, por ejemplo, qué intenso es cuando tú recuerdas el abrazo de tu mamá, ¿no? Y a veces yo creo que no, me imagino que es por varios temas, pero no sé, me gustaría que escriban por el chat, ¿qué recuerdan cuando el abrazo de su mamá, ¿no? Entonces yo de pequeño me acuerdo que mucho ese abrazo, ¿no? Podría protección, ¿no? Pero por eso yo creo que cuando un niño, ¿no? Abraza a su mamá, es la experiencia más bonita del mundo, ¿no? Bueno, el papá también, ¿no? Pero ahí es otro punto, ¿no? Ese es que de repente tengo mi duda, ¿no? Como psicólogo a veces reflexiono. ¿Por qué abrazan más los hijos a las mamás y no los papás? Pero si es así, igual creo que es maravilloso, ¿no? Entonces justamente estos son
los sentidos, ¿no? Luego a los participantes se les pide que abran los ojos y que comenten, ¿no? Y digamos, este ejercicio puede durar horas de horas, y al finalizar la sesión dice, he recordado a mi madre, he recordado a mi abuela, y en una oportunidad, me acuerdo que tenía un participante que decía, he recordado la comida de mi abuelita, ¿no? Pero no sé por qué me siento triste. Y yo le pregunté, ¿por qué te sientes triste? Porque no le quiero hablar a mi abuelita. ¿Por qué? Porque mi abuelita se mete en mi vida, ¿no? Y no quiere que me case con la mujer que yo amo, ¿no? Yo le decía, pero perdónala, pues. Pero es que tenía razón, me decía, pues, porque esa mujer, luego, pero igual, ¿no? Es importante, estimados participantes de esta experiencia, que aprendamos a perdonar, ¿no? Hay toda una psicología del perdón, es importante. Hay un autor llamado Nietzsche, ¿no? Que dice que cuando uno no perdona, tiene un resentimiento, ¿no? Y el resentimiento genera deseo de venganza, ¿no? Y te acompaña toda tu existencia. Es importante con nuestra familia, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, también les comento algo que yo escuché una vez y ahora es importante recordarlo, ¿no? Siempre hay que despedirnos de las personas cuando salimos. Chao, hasta luego, ¿no? Porque la situación que vivimos es bastante compleja, ¿no? A veces leer la data con la que tenemos como país es muy dura, ¿no? En el tema de la gente que ha muerto, ¿no? Teníamos 60.000 personas hasta hace 2 días y de un momento a otro son 180.000, ¿no? Y pareciera que esa información ya existía, pero no se socializaba, ¿no? Es muy dura, pero tenemos que conocerla para seguir, de alguna otra manera, desarrollando los cuidados, ¿no? Yo en los ambientes que estoy, incluso en mi casa, a veces yo exagero, ¿no? Con la mascarilla, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, pero estás en tu casa, sí, pero intentemos seguir los protocolos. Ok, y acá viene un ejercicio en el cual hemos colocado ese tipo de peinado Africa Look, ¿no? Africa Look de este cantante, ¿no? Que es un cantante muy famoso, Michael Jackson, ¿no? Aunque realmente este tipo de look él no lo hizo él no fue el creador, ¿no? Sino fue el movimiento del Black Power, ¿no? Black Power que se desarrolló en los 70 en Estados Unidos. Aprovecho para mandar un saludo a Jimena, mi sobrina, que ella es defensora e impulsora justamente de un movimiento que en Estados Unidos es bastante fuerte, que se llama La vida de los negros importa. Yo creo que debe importar la vida de todos los seres humanos, ¿no? Pero mi sobrina es una activista, tiene 14 años y le mando un saludo, ¿no? En lo que ella cree y considera como vital. Acá hay algunas preguntas, ¿no? Y que me gustaría que ustedes las respondan. ¿Me siento bien cuando? ¿Cuándo se sienten bien? Me siento bien cuando estoy con mi mamá, ¿no? A veces cuando uno recalca mucho a la mamá, dicen porque no tiene mamitis, ¿no? Y lo asumen como si fuera un problema, ¿no? De alguna otra manera implicaría también, a mí me quieren, ¿por qué me quieren? ¿No? Me quieren porque soy el que invita a la pizza, ¿no? Entonces, pero si fuera así también es bueno, ¿no? Porque incluso hasta comer una pizza en un momento es importante, ¿no? Porque es una forma de reunirse y compartir. A pesar de que a uno no le guste la pizza, pero que otro la coma, tú te puedes sentir feliz. ¿Cuándo te sientes importante, no? Entonces uno va migrando. Me siento bien, es importante cuando me saco 20, ¿no? Es importante sacarse 20, ¿no? Es importante escribir un paper, publicar en una base indexada EXCO, ser WOS, pero también no te sientes importante cuando tu mamá ve que no estás todo el día estudiando ahí con tu manual APA, ¿no? Yo parezco así, a veces me molestan, estás con tu libro de la APA todo el día y hoy día has cocinado lentejitas, ¿no? ¿Nunca les ha pasado eso? A veces lees mucho, pero cuando haces lentejitas, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué es lo que más me alegra, no? Por ejemplo, eh, tengo yo una persona en Venezuela, ¿no? Una amiga, ¿no? Que cuando converso con ella me alegra, ¿no? Porque ella es energía total, inspiradora, ¿no? En una situación complicada, difícil,
ella cree en algo y es consecuente con lo que cree, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué es lo que más me relaja, no? ¿Qué es lo que nos relaja, no? Entonces, manejar bicicleta, escuchar música, ¿cuándo se divierte? ¿Y qué es lo que te emociona, no? Entonces, una vez alguien me comentó, Vladimir, sí, te escucho, yo varias de las cosas que tú pones ahí, de alguna otra manera, hace tiempo que yo no las desarrollo, ¿no? Ok, empecemos a hacerlo, ¿no? Vamos avanzando y respondamos esta pregunta. ¿Me siento más tranquilo cuando, cuando estoy en mi casa, ¿no? Cuando de repente estoy en el campo? Me siento más capaz cuando cocino, ¿no? Lentejitas a tu propio estilo. Me siento más capaz cuando de repente limpio mi casa. Y acá sí me gustaría que ustedes lo respondan en el chat. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál ha sido la persona que más influyó en ustedes? A ver, si me colocan el nombre, mi mamá, mi papá, a ver, ¿qué podrían colocar ustedes? ¿Cuál ha sido la persona que más influyó en su vida? Tu mamá, tu papá, tu profesor, tu novio, tu hijo, tu hija. ¿Quién es la persona que más te quiere, ¿no? Y a veces se repiten, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu esposo, tu pareja. Entonces, vamos viendo nosotros cómo de alguna otra manera este tipo de experiencia se va presentando. ¿Cuál sería una caricia a nuestra autoestima, ¿no? ¿Cuál sería lo que haría que nuestra autoestima se eleve, ¿no? Que nos regalen un libro, que nos escuchen, que nos digan que nos quieren, que de repente conversen con nosotros, que de repente nos entiendan. Hay muchas variables que tenemos que ir a aprender conociendo, ¿no? Hay personas que solamente quieren que las escuchen, ¿no? Incluso saben que no tienen razón, pero quieren que las escuchen, ¿no? Es un proceso importante que también estoy intentando aprender a consolidar. Y finalmente, para elevar mi autoestima me ayudaría, ¿qué me ayudaría a mí para elevar mi autoestima, ¿no? De repente, creer más en mí, centrarme más en mí. Muy bien. Antes de llegar a la parte final que estamos acabando, para cumplir un poco el tiempo planteado por la organización, aprovecho para saludar a los estudiantes de Ética 1, Ética, ¿no? Que son estudiantes bastante creativos, ¿no? Bastante proactivos, y los cuales hemos aprovechado para revisar, recordar y reflexionar los postulados de un texto de Frank Catarragua, ¿no? Muy bien, agradezco a Selena por la invitación, a Cintia también por la conducción de esta parte inicial del evento, a la universidad por darme la oportunidad de poder, digamos, de otra manera, interaccionar con ustedes esta experiencia, ¿no? De un poco lo que vengo trabajando desde hace más de 28 años, vamos a cumplir 29 años. Ok, Selena, eso sería todo. Muy amable, gracias. Muy bien, profesor, muchas gracias. Quería de repente compartir algunas preguntas con usted para que tenga bien orientar a los estudiantes, ¿no? ¿Qué recomendaciones puntuales nos daría para que nuestros estudiantes puedan fortalecer justamente su autoestima? Muy bien, gracias, Selena, por la pregunta. Un elemento importante que a veces podemos recogerlo del conductismo es establecer una línea base, ¿no? Es decir, estar bastante, digamos, definidos de dónde estamos, ¿no? De dónde estamos, o sea, qué es lo que soy en este momento, ¿no? Y ese tipo de línea base desde varias aristas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que a veces no me siento
muy capaz en el tema académico, ¿no? Que es algo que en la universidad es muy importante, porque si bien es cierto, las habilidades blandas como las que estamos trabajando hoy son importantes, la nota también es fundamental, ¿no? Entonces hay algunos estudiantes que se plantean que no son inteligentes, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Si bien es cierto, eso es una idea, un concepto que influye en la autoestima, yo creo que un elemento importante es empezar, por ejemplo, a comprender cuál sería la barrera por la que tú consideras que no eres inteligente. Y entonces, de esa idea inicial que él tiene, empieza de repente a tomar en cuenta que no está teniendo hábitos. Y de repente él mismo se puede calificar, entonces soy responsable, o sea, yo no solo me siento mal, sino, entonces ya no. ¿Y qué podemos empezar a hacer para ser responsables, no? Entonces, una estrategia, por ejemplo, que yo recomiendo mucho a los estudiantes que vienen con esta perspectiva es elaborar un planning, ¿no? Es decir, que tengas tú mapeado tus tiempos en los cuales tú vas a disponer para estudiar, ¿no? Y con un elemento adicional, ¿no? Que vamos a ir descubriendo que de repente en algún tipo de cursos, por ejemplo, son mucho más complejos. Generalmente alguien que estudia una carrera académica tiene muchas dificultades en los cursos de números, ¿no? Estadística, por ejemplo, ¿no? Entonces no basta que solamente tú te pongas a practicar o tú te pongas de repente a ser optimista para aprender estadística. Podrías buscar alternativas complementarias, una de colaboración, que significa formar un equipo de estudio en el cual tú, y la segunda es tener, por ejemplo, alguien que pueda seguir apoyándote como un profesor privado, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, en la parte académica, ¿no? En el tema de lo que es la parte personal, la parte física, por ejemplo, ¿no? Que de repente alguien se siente mal porque dice, no sé, por ejemplo, ¿no? Me siento mal porque de repente soy muy chiquito, me siento mal porque de repente, algo que pasa en algunas personas, mi color de piel no me gusta. Yo tenía un alumno que me decía, yo era blanco, profesor, me he quemado por el sol, ¿no? Entonces yo intentaba hacerle comprender, pero ¿por qué tú centras en tu color de piel, en tu body, en tu cuerpo, lo que tú eres? ¿Qué más tienes tú, no? Y en algunas personas es bien complicado, ¿no? Incluso en algún tipo de persona con la que interactuaba, bueno, en experiencias de trabajo hace bastantes años, más de una década, empezaba a darme cuenta que ya no era solamente un tema de autoestima, tuve una especie de un caso de anorexia, ¿no? En el cual la persona no era solamente un tema ya que se podía trabajar con variables psicológicas, tenía que haber otro tipo de acompañamiento, o un caso de vigorexia, ¿no? Que tuve una persona que quería siempre tener un cuerpo espectacular. Entonces yo creo que intentar con los casos que podamos manejar, porque algunos tendrían que tener una especie de acompañamiento paralelo, de otro tipo de intervención, ir valorando pues las cosas que tenemos, ¿no? Las cosas que somos, las cosas que representamos, las cosas que son parte de nuestra esencia, ¿no? De nuestro tiempo, de nuestro contexto, ¿no? Y algo muy importante que ayuda, así como habíamos hablado hace un momento de un planning, también es escribirlo, ¿no? Escribirlo, ¿no? Y tener ahí de una manera concreta ese tipo de enfrentamiento con la idea, con el esquema, y plantearte siempre oportunidades de mejora, ¿no? Otro elemento importante es con qué tipo de grupo tú tienes la referencia con la cual tú puedes sentirte mal porque te comparas, ¿no? Entonces también tú tienes que a veces tomar la decisión de cambiar de grupo. Porque estás en un grupo donde todo el mundo está todo el día hablando del físico y que es importante y mandan mensajes y tú no te sientes bien y te sientes que entonces también podemos intentar, o si no estás en ese grupo, pero entiendes que por ser diferente no eres menos, sino eres mejor. Algo que también yo construyo cuando alguien me dice, sí, pero es que ese es mi grupo. Ok, entonces tú eres mejor porque eres diferente. Incluso hay una canción de un grupo chileno muy antiguo, Los Prisioneros, que tiene una letra que no habla de la autoestima, pero que indirectamente lo dice así, ¿no? No te acomplejes, no te disfraces, eres hermoso porque eres diferente. ¿No serían de repente algunas posibilidades, Selena, que podemos plantear? Okay. ¿Y en qué casos, profesor Navarro, deberían los alumnos buscar justamente la ayuda profesional? ¿Cuál es el límite de, ¿no? que debe, digamos, hacerles pensar
de que ya ellos solo no pueden y que tienen que buscar apoyo en un psicólogo, en un terapeuta. Muy bien, gracias Elena. Justo esta es una pregunta muy importante y más aún si se cuenta en este caso con una universidad que tiene espacios en los cuales promueve justamente que el estudiante se acerque para poder expresar. Porque yo creo que es como en los temas de prevención, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria, ¿no? Si uno visibiliza que es importante, incluso en algo que tú puedas asumir que lo puedes manejar, pero si tienes la oportunidad de una institución que te brinda un espacio donde tú puedes socializar lo que experimentas y esa escucha te va a ayudar o te va a generar incluso una orientación, una consejería, yo creo que no esperemos nosotros a sentirnos que estamos en una situación, ya no puedo con mi vida, para buscar ese tipo de acompañamientos. Y más aún en instancias que te dan la oportunidad de acceder. Yo más bien pediría que con bastante frecuencia, y más aún si hay el espacio que se permita, buscar este tipo de oportunidad para socializar estas sensaciones que experimentamos, ¿no? Porque hay un elemento muy importante que se llama el ajuste al problema, ¿no? Es como el tema del estrés, ¿no? Cuando diferenciamos según Selye estas dos variables, ¿no? El diestrés con el estrés, ¿no? Ante una situación complicada, pareciera que hay personas que se adaptan de una mejor manera, incluso la situación es difícil, es dura, y hay personas que de repente, ante cosas menores, no pueden avanzar, ¿no? O como hablamos de la resiliencia, ¿no? Hay gente, yo creo que incluso, ¿no? Las personas que se sienten supermanes y que sienten, mira, Selena, no te imaginas cómo a pesar de todo lo que pasa, yo estoy bien, ¿no? Yo creo que hasta la gente que dice que está muy bien, de vez en cuando, porque recuerden que la psicología no hay que verla de la perspectiva, incluso la OMS lo dice, ¿no? Que no hay que ver la salud como solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? La salud también tiene un componente emocional muy importante y a veces el tener cerca a un especialista yo creo que suma mucho, Selena. Muchas gracias, profesor Vladimir. Muy interesante su plática. En realidad el tema de autoestima es un tema muy amplio que nos llevaría muchas sesiones poder tocarlo, pero creo que es algo importante lo que ha señalado el día de hoy, que pasa por tomar conciencia de quiénes somos, desde lo más básico, que es lo físico, ¿no? Lo intelectual, lo cognitivo, lo espiritual también, porque somos una integridad y que creo que en esos aspectos tan sencillos como valorar, por ejemplo, los recuerdos, las experiencias, lo vivido, lo sentido, podemos ir fortaleciendo nuestra unidad, justamente esta parte interna nuestra y también valorar la resiliencia, los recursos y los problemas, ¿no? Que a pesar, como bien señala, de las adversidades, tenemos potencialidades que poder sacar y salir adelante. Muchas gracias. Y contamos también con una fortaleza dentro de la facultad, que es el servicio psicológico donde los estudiantes pueden acudir cuando tienen dificultades y quieran un espacio para poder justamente expresar estas falencias, estos aspectos que son buenos revisarlos, porque no habla necesariamente de algo negativo, sino que tenemos que mirar hacia nosotros. Muchísimas gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos, profesor Vladimir. Muy bien. Selena, Y también invitar, sí, profesor. sí, aprovecho para saludar a dos personas importantes, Alicia y Tesita, con cariño. Disculpen, gracias. Ok, muy bien. Invitarlos también a nuestros queridos estudiantes para el siguiente webinar del 10 de junio, que justamente va a tocar ya no estos aspectos, sino tiene que ver con el APA y los gestores bibliográficos y también las referencias de forma práctica y sencilla. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un buen día. Muchas gracias, profesor.